Nuestro tema es una junta de pastores. Dentro de nuestro tema se va a hacer una evaluación de la conducta, de el trabajo, sobre todo del pastor, ¿no? Y a la luz de la palabra. Una vez que usted oiga esto, usted se va a ir confortado, usted se va a ir dando gloria a Dios. Miren la reflexión que vamos a tocar. Se dice bien que esto lo dicen los hermanos en todos los templos, dicen que ellas no van a ver al hombre, que van a buscar a Dios, y eso es correcto, pero también es importante entender y saber si los siervos que están al frente son respaldados por Dios, ¿no? También es muy importante. Lo primero es más importante, venimos a ver a Dios, ¿no? Pero lo segundo también es importante. El Señor nos tiene un platillo suculento, aleluya, de que usted tenga la seguridad, la certeza, pero a través de la palabra de Dios, para que el enemigo no saque ventaja. Para eso son las enseñanzas, ¿no? Para que uno sepa, porque sí, se dice bien, venimos a ver a Dios, a buscar a Dios, amén, correcto, pero también es necesario, ¿verdad?, saber si los siervos están haciendo bien el trabajo. Ustedes se han enterado que de vez en vez tenemos juntas. Pues, mire lo que anoté. Dice así, en el nombre de Cristo Jesús, dice: los apóstoles se juntaban de vez en vez después de que Cristo había muerto, resucitado. Se apareció 40 días a sus discípulos, y después pues ya se fue en el monte de la Ascensión y mandó al Espíritu Santo, ¿eh? Pero ellos, en el primer siglo de la era cristiana, pues ellos, los 12, ya que habían nombrado al sucesor de Judas, se entiende que ellos se juntaban. Cada uno había sido instalado en diferente iglesia, pero ellos se juntaban, tenían sus reuniones donde ellos exponían pues las experiencias que ellos habían tenido, tal y como sucede en este tiempo. Se juntaron después de un tiempo, expusieron su situación, que 3 de ellos tomaron la palabra, y los 3 estaban pasando en la iglesia donde estaban pasando por la misma circunstancia, porque esto que pasa aquí pasa en todas partes, ¿no? Donde el Espíritu está, ¿eh? Porque donde no está, pues no pasa nada. Y ellos estaban ahí, ¿verdad? Y decían que estaban tristes porque ellos consideraban que se les estaba acusando injustamente. Pedro, Juan fueron los que fueron conocidos como los, pues como los que estaban al frente de los demás, ¿verdad? Aún sin que Cristo los hubiera designado. El círculo íntimo, ¿verdad? Pedro, Juan, Jacob. Estos 3, dice, estaban sorprendidos que los 3 casos de sus consiervos eran muy parecidos. Entonces le dieron la palabra a Pedro, porque Pedro ha sido considerado como un líder entre ellos, ¿eh? Y entonces Pedro tomó la palabra, pero se sorprendieron a oír que él mismo, Pedro, también estaba pasando por una situación parecida. Entonces el apóstol Pedro empezó a platicarles y les habló de la parábola del hijo pródigo. Y eso es lo que yo le quiero decir hoy, para que usted quede en su espíritu confortado de que las cosas se están haciendo a la luz de la palabra del Señor. Para eso son las enseñanzas, precisamente para eso son. Esta iglesia se camina sobre los principios bíblicos, ¿verdad? Es fundamental la palabra de Dios. La parábola del hijo pródigo usted la conoce. Dice que el hijo un día se levantó y le dijo al padre: Padre, quiero que me des la herencia que me toca.
Y son las mismas palabras que usó de cuando se fue que cuando regresó. Cuando regresó, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Cuando se fue primero, Padre, quiero que me des la herencia. Amén. Esa petición del hijo pródigo cuando se fue a la provincia lejana fue su propia voluntad. Él lo decidió. Él decidió irse lejos y abandonar a su papá. Él lo decidió. Y de regreso igual él lo decidió. El papá no lo corrió. Necesito que usted entienda a cabalidad esto. El padre no corrió al hijo pródigo. Él se fue usando su voluntad. Entonces cuando en la iglesia, no solo en esta, en cualquier iglesia, alguien se va usando su propia voluntad. Porque un pastor jamás va a correr a nadie, ¿no? Entonces la persona ejerce su propia voluntad. Cuando él regresa pasa lo mismo. Tiene que pasar lo mismo. Porque si no, su regreso no es válido para con Dios. Cuando las 99 ovejas, las 100 ovejas, una se pierde, entonces el pastor la busca porque es una ovejita. Esa clase ya la tuvimos aquí en la escuela dominical. Entonces la ovejita, ¿verdad? Es un animalito que pues si se extravía, si se pierde, pues corre mucho peligro, es indefenso. Por eso el pastor va, ¿verdad? Y hasta ¿verdad? A la gente, a la persona nueva, pero al que ya no es oveja, que ya es hijo, ya no se le puede, ¿verdad? A la rurru niño y a la rorro, ya no se puede. Ya no, ¿por qué? Por lo que dice aquí. Esa es la encuesta. Usted está sopesando lo que el pastor ahorita está diciendo, a la luz de la palabra, ¿verdad? Se pierde la oveja, la ovejita siempre necesita andar en grupo, por eso hay un redil y un pastor. Son enseñanzas, porque no es de que a lo mejor un hermano allá en cierto lugar empezó a cantar en su casa y luego otro escuchó y se juntó con él, luego otro y creció el grupito, pero no hay enseñanza. Eso es bonito lo que le estoy diciendo, pero no hay enseñanza. No hay principios bíblicos, entonces no hay solidez. En cuanto viene la prueba, pues, ¿verdad? Porque se confunde, y porque dice la persona que no tiene enseñanza, dice, pues mira cómo fue a buscar a la oveja así cuando era oveja. En cuanto ellas no vienen, o teléfono, ¿no? Pero ya cuando la persona ya es hijo, ¿verdad? Ya tiene un tiempo en el evangelio. Se supone que esa persona que ya tiene unos años en el evangelio, se supone que ya sabe todo esto, pero no es así. Porque cuando la persona nació en una iglesia donde no había enseñanza, pues esto es lo que pasa. Siga usted sopesando, siga usted, porque es la encuesta, ¿verdad? Yo mismo como pastor le digo, en cuanto el pastor se desvíe de la Biblia, huya, pero ya. Pero sigue la encuesta, ¿verdad? O sea, estamos ahorita sopesando. Alguien podría decir, ¿por qué no se hizo inmediatamente? Porque esto no es así, hermanos. No, las cosas de Dios no son así arrebatadas y precipitadas. Todo lleva su tiempo, ¿verdad? Y si hubiera ido su hermano el mayor, supongamos que su hermano hubiera ido a buscarlo y mira, hermano, pues regresa, mira, mi papá está sufriendo, además, mira, tú ya perdiste todo, pues regresa, y lo convence. Y el hijo pródigo regresa, pero convencido por su hermano. Entonces así no funciona, porque entonces no se llevó a cabo el arrepentimiento. Eso ya pasó aquí, pues yo he ido, cuando algún hermano deja de venir, me ha tocado ir y los animo, los convenzo. Gloria a Dios, aleluya. Y vienen, pero como ese regreso no fue producido por el Espíritu Santo, pues no funciona. Al mes, a los 2, al medio año. ¿Por qué?
porque no lo produjo el Espíritu Santo. Sigue la evaluación. Usted siga evaluando. Entonces, mis 32 años en el pastorado, pues, hermanos, son hermanos que pues tienen 2, 3 años en el Evangelio, y pues ellos no han aprendido, no entienden, por más que yo trato de enseñar. Después yo hasta peco por decir estas cosas, ¿verdad? Porque pues, son hermanos nuevos en las cosas del Señor. Amén, amén. Pues que el Señor me perdone, ¿no? Entonces, cuando el hijo pródigo, el Señor lo llevó a esa situación, ¿verdad? De hambre, de escasez, de tristeza, soledad, depresión. Fue el mismo Espíritu el que lo llevó ahí para que a través de esa prueba él se arrepintiera, reaccionara por su propia voluntad y dijera lo que dijo: me levantaré e iré. Porque la palabra e iré significa acción. Entonces, me levanto e iré. Pues así, el hermano que no está viniendo, me levantaré e iré. Eso es así. Eso es así. No es primera vez que yo enseño esto, pero pues no me da tiempo a mí de estar. Yo deduzco de que los hermanos pues ya saben, ¿no? Gloria a Dios. Después me llevo la sorpresa de que no, y son varios, y ya algunos tienen hasta más años en el Evangelio y no saben esto que es el ABC del Evangelio. Bueno, entonces regresa el hijo pródigo. Si hubiera regresado, pero no por el arrepentimiento de Dios, sino porque alguien lo animó, y que el padre llegara y no, pues se oye algarabía adentro de la casa y se asoma por la ventana y ya está ahí mi hijo. Ya está ahí en la mesa y ya está ahí comiendo. Y entonces ese regreso no es válido ante Dios, porque el regreso de cualquier persona que se va es en base al arrepentimiento. Entonces se habla con Dios y con la iglesia: hermanos, pues yo me fui un tiempo, discúlpenme, sé que hice mal, pero ya estoy de regreso, ¿verdad? ¿Usted le gustaría ser pastor? Seguimos evaluando, porque si no sería un regreso que no produce. Y un regreso que no produzca el Espíritu Santo, pues no va a funcionar. Aquí ya pasó, ¿verdad? Entonces uno de los hermanos regresó, se le dio posición, se le dio encomienda. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? La votó, ¿verdad? Porque como no había sido producido por el Espíritu Santo, pues no sirvió. Yo estaba consciente, porque en todo eso yo llevo un castigo. Entonces algunos pastores, porque estas juntas se hacen en los concilios cada mes, cada determinado tiempo. Bueno, yo allá en Estados Unidos sí continuamente estaba, pero... Y entonces esa vez, pues es lo mismo. Los pastores decían: pues a mí me está pasando esto, aquí una familia así, un hermano asá, una pareja asá. Siempre eso es lo mismo. Y entonces algunos pastores piden tener una evaluación de su desempeño, de su conducta, de su actitud, para estar seguros, en base a esta evaluación, para estar seguros de que están haciendo bien o de que están haciendo mal. Porque no creo que a ningún pastor nos interese hacer mal. Imagínense al final. Es ilógico. Es ilógico, pónganlo en la misma balanza. Uno de ellos lo pidió y entonces se usó el pasaje de Hebreos 13:7. Hoy estamos más victoriosos que nunca, aleluya. La victoria está asegurada, aleluya. Y que esto es parte de lo mismo. En el nombre de Cristo Jesús dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Y si fue buena su conducta, dice: imitad su fe. Otra vez, el 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios.
considerar, o sea, probar, encuestar cuál haya sido el resultado de su conducta. O sea, aquí lo que se está encuestando es la conducta. Lo que se está probando es la conducta, porque la conducta, la actitud, el proceder del siervo es lo que va a determinar si su trabajo es bueno o no es bueno. Se evaluó la conducta del padre, porque el padre de la parábola es como si fuera el pastor, y el hijo pródigo es como si fuera el miembro de la iglesia que se fue. Entonces, bueno, todos estamos a favor del papá. Bueno, el papá del hijo pródigo, pues ahí estaba, ¿verdad? Él siguió ahí su vida, y un hombre honorable, un hombre pues trabajador, que con su trabajo había levantado esa hacienda, en fin. Y no creo que alguien estuviera a favor del hijo, ¿verdad? En la encuesta, pues el hijo rebelde, pues él decidió irse, ¿verdad? Y ya usted sabe, malgastó el dinero. Supongamos que él no hubiera sido tomador y anduvo con mujeres, supongámoslo que no. Supongamos que él se fue y abrió una cadena de tiendas con el dinero. Él ni tomaba, ni fumaba, ni nada. Pero el asunto no era eso. El pecado fue la desobediencia, el desacato, la rebeldía, porque él ya estaba cansado de estar bajo el liderazgo, el gobierno de su papá. Ya cuando fue joven lo desconocí. Estamos evaluando, ¿verdad? Que cuando una persona llega a la iglesia, cualquier iglesia, pues es un niño espiritual, va creciendo, y ya cuando se siente fuertecito, ya se quiere revelar con el papá de la parábola que representa al pastor. ¿Cómo llegó? ¿Cómo llegar? Se les recibió, ¿verdad?, con los brazos abiertos, y empezaron a aprender principios bíblicos, porque es fundamental los principios bíblicos. No es nada más abrir un local y así nada más, no. Debe haber principios bíblicos, que se les dice también puntos doctrinales, que nos van haciendo fuertes. Y debe haber siempre un respeto, ¿no? Antes, hermanos, a los pastores se les daba un respeto. No, ahora no. Ahora no. Ahora la cosa es terrible, hermanos. Pero el Señor a nosotros nos ha dado una gran fortaleza. Al grado que yo mismo estoy extrañado, admirado de, oh Señor, estoy, pero mejor que nunca. Y sé que viene lo mejor. Sé que pasando esto viene lo mejor. Gloria a Dios, aleluya. Y se está cumpliendo, ahora dijo el Señor, algunos se irán y yo voy a traer a otros y les voy a dar lo que los que estaban aquí no quisieron. Y ayer se cumplió, porque dos de las hermanas empezaron a hablar en lenguas, y una de ellas, aparte de que empezó a hablar en lenguas, empezó a hacer un sonido en la boca que mi esposa y yo ya conocemos ese sonido. Oh, Rahashimara la base. Esta muchacha va a empezar a profetizar, y ahí se cumplió lo que Dios dijo, y les voy a dar lo que los que estaban aquí no quisieron, porque los que se fueron con lo que Dios les dio, pues Dios les los busca, ¿verdad? Y dice, regrésame lo que te di, porque lo que te di ahí en la provincia lejana que te has ido, ahí no lo vas a usar, regrésamelo y se lo doy a otro. Seguimos con la encuesta, con la evaluación. En el momento en que usted vea que yo y mi esposa, más soy yo, que yo me desvío, que yo corre usted, pero bien fuerte corre, porque estaría usted en peligro. Pero usted mismo está haciendo, usted en esta noche va a salir con el resultado de esta evaluación, ¿no? Se evaluó la conducta del padre, o sea, del pastor, del hijo, o sea, del miembro,
o los miembros que se van, ¿verdad? Esta historia queda pendiente ahí luego regresamos. Estaban entonces tres pastores de los apóstoles habían expuesto su situación y luego le dieron la palabra a Pedro, pensando pues Pedro ahorita nos va a dar palabras de consuelo, de ánimo, de aliento, y resulta que Pedro estaba atravesando lo mismo. Y de repente, así me lo dio el Señor, que llega el príncipe de los pastores. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Como príncipe vengo robacando rebote, yo soy el vaquero, yo revelo, la bareba que deberá rebora gente, roba baba barerebo, rebola barega marabaterio robaimo, orevate el caucho, todo el tabo, el labio vaquetemo, le vemos para vaquivero basta por el uricato, le bebe boba vale. Eleva por aquí como para mí, perendire que Gracias, Señor, aleluya. Llegó el príncipe de los pastores como otras ocasiones había llegado, ¿se acuerdan? Que estando a puertas cerradas llegó Cristo, ¿no? Se presenta y les dice, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así yo os envío, y soplándoles les dijo, recibid el Espíritu Santo. Así en esta ocasión llegó el príncipe de los pastores. Cuando lo vieron ellos pensaron, pues ahora sí, Pedro no pudo traer palabras de consuelo, pero Cristo sí. Jesucristo, el príncipe de los pastores, les dice, a mí me pasó también, y los lleva al pasaje de San Juan 6:66, y les dice el Señor Jesús, ayúdenme a revisar esta enseñanza para ver en dónde fue, en donde los ofendí, en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a leer desde 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. Número 1, cuando el hijo pródigo dice, dura es esta palabra, porque esta palabra está llena de órdenes, de mandamientos, de preceptos, porque Dios pide orden, Dios pide obediencia. Para obedecer, a fuerza se requiere la humildad. El que no obedece es clarísimo, hermanos, que es porque no es humilde. Aunque yo el día de mañana me fuera de esta iglesia, lo que estoy diciendo, eso así es, eso no cambia. Eso así es. Entonces así me lo ponía el Señor, un frasco aquí, un frasco y unción, pero toda se está saliendo por abajo. Entonces es que se te olvidó ponerle la tapadera de la obediencia. En cuanto le pone la tapadera de la obediencia, la unción ya no se pierde. Pero el que anda sin la tapadera de la obediencia, pues todo se está perdiendo. Se está malgastando. Y Dios no quiere eso. Porque en esa unción, ahí adentro, adherido a esa unción, van milagros, van liberaciones, van gente que se va a salvar. Porque esa unción produce. Pero si ya se tiró, ponle la tapadera de la obediencia. Muchos prefieren irse que ponerle la tapadera. Estamos haciendo la evaluación. Usted va a tener la última palabra. Dice el verso 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, no sus 12 discípulos, sino los otros, porque
Todo aquel que los seguía por un tiempo era considerado un discípulo, un alumno. Verso 61, última parte. ¿Esto os ofende? Ellos, aquella gente, aquella multitud no dijo en ningún momento que el maestro lo estaba ofendiendo, pero el maestro fue el que, escudriñando sus corazones, se dio cuenta y dijo: ¿esto os ofende? Cristo le dijo a la gente: ¿esto los ofende? Que es lo mismo que aquí se ha estado diciendo. Por eso Jesús le pide a sus discípulos que revisen esta historia. Verso 62. Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Al revisar los discípulos juntamente con Jesucristo este pasaje, concluyeron diciendo de que no, pues no vemos ninguna ofensa. ¿Qué es lo que pasó con la predicación? Una de las mejores predicaciones que Dios me ha dado, la casa del aceite, que fue la que dijeron que había ofendido. La revisamos 2 veces antes de mandarla, porque las estamos subiendo. No íbamos a subir algo que estuviera ofendiendo. Esta predicación va a arrebatar muchas almas al diablo, porque nos está poniendo en alerta. Seguimos haciendo la evaluación. Usted dice y dice bien: es que yo no voy buscando al pastor, sino a Dios. Correcto. Pero es necesario que los siervos también sean evaluados en su conducta. Por eso el pasaje que estamos usando, aparte de este, es que dice: considerad a vuestros pastores y mirar si la conducta de ellos, ¿verdad? Y si su ejemplo, y si es bueno, dice: imitar. Cuando el miembro de la iglesia se va, pero tenía un trabajo aquí, estaba haciendo trabajo y ya se fue una vez, regresó, ya se fue otra vez, ya votó una vez, ya votó. Esa es una conducta digna de imitar. ¿Podrá alguien aquí decir: pastor, me va a perdonar, pero a mí me gusta cómo es ese hermano y su conducta y su ejemplo, y me voy? Bueno, lo puede hacer. Pastora, es que a mí me gustaba cómo él aquí, su fidelidad, sé que no es así, bueno. Me gusta su forma de vivir en la casa, quiero imitar. Estamos haciendo la evaluación. ¿Cómo vive aquel miembro que se fue? ¿Cómo viven los pastores? Pues si es que ni es tan difícil, ¿no? Entonces Jesús les dijo: a mí me pasó lo mismo, ¿verdad? Y ya les cuenta esta historia y seguimos adelante. Ayúdenme a hacer la evaluación de lo que prediqué según este pasaje bíblico. Hay veces, hermanos, que hay predicaciones, ¿verdad? De que gloria a Dios y que amén y que aleluya, pero estas enseñanzas son muy necesarias. Porque si no, lo otro no va a servir mucho. Si no hay una base, pues lo otro es pura como emoción, ¿verdad? Y aleluya y gloria a Dios. ¿Y dónde está? Porque si no hay base escritural, pues no hay nada. Por eso usted ahorita está siendo grandemente bendecido, porque esto nos va a servir tremendamente. Aleluya. San Juan 9, es que dije 24, ¿no? Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego, pero que ya Jesucristo lo había sanado, y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Hablaban de Jesucristo. Y el 25 dice que el que fue ciego les contesta, les dice: entonces él, el que era ciego, respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora ve. El pastor es pecador, digamos así, el pastor es pecador.
bueno, los hermanos dicen, bueno, yo no sé si el pastor es pecador o no, pero una cosa sé que en esta iglesia yo empecé a hablar en lenguas, yo empecé a profetizar, experimenté traslados, empecé a conocer la palabra de Dios a profundidad, empecé a ser bendecido, empecé a ser fortalecido por o porque otros dicen, ¿verdad? Pero el pastor es el malvado de los malvados. Bueno, yo no sé si es el malvado, pero una cosa sí sé, que ahí en esa iglesita he recibido tanta bendición. ¿Amén? Es lo que estaba diciendo este hombre. Mire cómo los confrontó, porque esa gente era brava, esos fariseos y esos líderes. Y él, mire qué bonito les habló. Y a mí no me ven con cosas, yo no sé si es pecado. Una cosa es que habiendo sido ciego, ahora ve. Y eso va en la evaluación. Amén, hermanos. Ahora regresamos en donde nos habíamos quedado allá arriba, en la conducta del Padre y del Hijo, que en este caso son los miembros que se van. ¿Cuál es la conducta? ¿Cómo vive el que acusa? ¿Y cómo vive el acusado? En este caso el pastor es el acusado. Bueno, de todo me tiene que pasar. Gloria a Dios, aleluya. Y yo decía, bueno, lanzo esta pregunta. Bueno, cuando usted se enfrente a un espíritu imitador, cuando usted se enfrente o le hablen a usted porque saben que usted es cristiano, cristiana y le llamen a usted, venga a orar porque aquí hay una persona un espíritu se le está manifestando. ¿Usted cómo le va a hablar a ese espíritu? ¿Le va a hablar a usted fuerte o bajito? Que eso es lo que yo hice aquí, ¿verdad? Amén, amén. Yo subí la voz. Entonces Jesús se levantó y le dijo al viento, a la mar, calla, al viento enmudece. Fuerte, ¿verdad? Fuerte para que obedezca, con autoridad. Eso entra en la evaluación porque también eso se está diciendo y el pastor y la voz subió. Claro, por supuesto que la subí y la volvería a subir. Claro. ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? Así quedito. Fuerte. Aleluya. Y muchos han testificado aquí en cualquier iglesia, igual yo hemos testificado, bueno, cuando nos ha tocado liberar a un familiar, cuando ya termina la liberación, todos decimos, porque como es familiar decimos, bueno, pero no era a ti, al que estaba reprendiendo era el espíritu que tenías. Pues eso era, porque esta hermana joven ese día fue víctima. Ella fue víctima de un espíritu emocional. Ella fue y sigue siendo víctima. Pero Dios no va a castigar al víctima. Cuando yo estuve analizando todo eso, porque soy una persona conocida por analizar, pues lo único que hice fue buscar la otra punta de la madeja. Me fui hacia atrás. Hacia atrás. En el camino me encontraba nudos en la madeja, pero no, esta no es la punta. Más atrás, hasta que llegué. Aquí está la cosa. Predicamos con nuestra vida. ¿Cómo vive el acusado? ¿Cómo vive el acusador? ¿Cómo vive el pastor? ¿Cómo viven los que lo están acusando? Bueno, eso también es evaluado por Dios, ¿no? También eso es evaluado por Dios, porque Dios no está ciego, no está ignorante, Él mira las cosas. Por eso me gusta lo de Dios, porque en el mundo la gente saca ventaja, pero aquí no se puede porque Dios está al tanto de todo, aleluya. Se evalúan ambos casos. Cuando se hizo esta evaluación, entonces se concluyó la junta, se terminó la junta y ya cada uno de nosotros hace su veredicto, ¿verdad?
Usted ahí en lo personal, usted con Dios, ¿verdad, Señor? Pues ahora tengo la respuesta, ¿sí? Porque así usted se va con su Espíritu Santo. Porque a lo mejor alguien tenía conflicto, a lo mejor alguien no entendía y el enemigo iba a sacar ventaja. Pero una vez haciendo esta evaluación, ahora sí venga quien venga, ya tenemos cómo presentar nuestra defensa, aleluya. Porque el enemigo no va a descansar, ni se va a quedar de brazos cruzados. Él va a seguir tratando de dañar, porque ese es su propósito, ¿eh? Pero estos principios bíblicos a nosotros nos hacen fuertes. Por último vemos lo que dice Mateo 21, 24. Dice así en el nombre de Cristo Jesús. El 23. Cuando vino al templo los príncipes, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él, a Cristo Jesús, mientras Jesucristo enseñaba. Y le preguntaron, le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Verso 24, respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta. Y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, les pregunta Jesucristo, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces, antes de contestar, discutían entre ellos, empezaron ahí a murmurar, a hablar, a ponerse de acuerdo, diciendo entre ellos, si decimos que es del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos es de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús, optaron por decirle, no sabemos. Entonces, en la encuesta, esto es lo final, en la encuesta ponemos. Si le preguntamos a estos hermanos que están en contra, bueno, el pastor no es de Dios, es un malvado, es un malvado. Si decimos eso, dicen las personas, entonces nos van a decir, y si es pecador y malvado, ¿qué cosa estaban ustedes haciendo ahí? Están aquí, ¿verdad? Poniéndose de acuerdo. Si decimos que es pecador, malvado, y van a decir, entonces, ¿qué hacían ahí? Y si decimos, es de Dios, nos van a decir, ¿y entonces por qué no lo obedeces? Y optaron, dice aquí, por decir, no sabemos. Es que es claro, ¿verdad? Estaban aquí los hermanos porque aquí el Señor les dio grande bendición. Aquí los enriqueció de una manera tremenda. Lo que saben aquí lo aprendieron. Lo que tienen aquí lo recibieron. De Dios. Dios usando este lugar. Este lugar, aleluya, donde el Señor dijo, me moveré como en Betel. Ángeles suben y van. Yo decía, bueno, los que bajan, ¿a qué bajan? Y los que ya suben, ¿por qué se están subiendo? Porque ya hicieron lo que vinieron a hacer y por eso se suben. Y los que bajan, ¿por qué están bajando? ¿Y por qué usan esto? ¿Por qué usan aquí para subir y bajar? Porque este es un portal. Es una puerta, aleluya. Pero pocos lo entendemos. Entonces los pastores también nosotros necesitamos una encuesta así para saber, no sé que resulte que andamos mal, pero una vez encuestado, todo está bien, aleluya. Y ahora el príncipe de los pastores respaldando acá la sierra. ¿Cuántos se gozan, aleluya? El respaldo de Dios, aleluya. El respaldo del Espíritu Santo, aleluya. La manifestación del Señor, aleluya. Bendita sea la gloria de Dios. No nos queda más que darle gracias a Dios, aleluya. Si realmente usted en esta encuesta, usted se dio cuenta, a la luz de la palabra, de quiénes los que están equivocados y quiénes no, pues démosle gracias a Dios, aleluya. Porque esta verdad conforta nuestro espíritu. Sí, Señor, ¿y qué pasaría? Bueno,
Ahora el Señor nos ha hablado, aleluya. El Señor nos ha hablado. Pedimos por mis hermanas porque 3 de ellas son víctimas, Señor. Pedimos por ellas, Padre eterno. Ellas no fueron culpables, Señor. El responsable, el culpable de todo esto es el enemigo de nuestras almas. Es a Él, Señor, a quien le pedimos que usted reprenda. Reprenda al diablo, reprenda a los demonios, en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, que el mundo de las tinieblas sea reprendido, el mundo de las tinieblas retroceda, en el nombre de Cristo Jesús. Jehová te reprenda, Satanás, Jehová te reprenda a ese mundo de las tinieblas, esa hechicería, ese ocultismo, ese libro negro de hechizos. Jehová lo cancela, Shakará la mansa, Jehová lo cancela en el nombre de Cristo. Jehová lo cancela, porque contra la iglesia de Cristo no sirven los encantamientos. Pedimos no solo por esta iglesia, no solo por Casa en Victoria, pedimos por la iglesia que está en toda la faz de la tierra, la iglesia que el Espíritu Santo está edificando. Mis hermanos pastores que están siendo atacados, así como aquí, yo pido por la iglesia, por mis pastores, yo pido por ellos, poderoso Jehová, poderoso Señor, su cobertura, su respaldo, príncipe de los pastores, Shakará la mansa, príncipe de los pastores, visitando a sus siervos, visitando a sus siervos, el príncipe de los pastores, dando fortaleza, dando fuerza, dando fortaleza a los siervos que le están sirviendo verdaderamente, Señor, y que están siendo difamados, y que están siendo atacados, y que están hablando de ellos atrás, allá escondidas, allá en un rincón, y se juntan en las casas, y van y buscan a un hermano, y van y buscan a otra hermana, para hacerles daño. Jehová reprenda esos demonios, Jehová reprenda esos diablos, Jehová reprenda esas artimañas, en el nombre de Cristo Jesús. Nosotros no nos rendimos tan fácil, porque no ignoramos las maquinaciones del diablo, porque no las ignoramos. Bendito Jehová. El antídoto para la astucia del enemigo es la sabiduría de Dios, y en ella caminamos. Tenemos su palabra es luz. Estamos en victoria hoy más que nunca. Dios Espíritu Santo, que está aquí a nuestro lado, usted tiene todo bajo control. Usted tiene todo bajo control, Dios Espíritu Santo, porque esta iglesia es el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo es intocable. Chacará la mansa, es intocable, es intocable. Achequerele cotosi, checará la vasaya. Voy a traer más personas y les voy a dar lo que los que aquí estaban no quisieron, se los quito, y al que tiene más le doy más, y al que tiene poco, aun lo que tenía le será quitado, le será arrebatado, y se lo daré. Y se lo daré al que tiene más, Señor eterno. Cuide a mi esposa, cuídeme a mí, Señor. Rodéenos de gente que nos ame. Rodéenos de gente que nos ame, Señor, por favor. Por favor, Señor. Por favor, Dios mío. Por favor, Padre, rodéenos de gente que nos ame, bendito Rey, que nos ayude. Porque el pastor no va a buscarlos, porque interrumpiría el proceso de Dios, porque afectaría el proceso de Dios. Ahora usted ya lo entendió. Es el Espíritu de Dios. Señor, ayúdenos a ponerle la tapadera a nuestro corazón de la humildad, de la obediencia. Ayúdenos a poner la tapadera de la obediencia para que no se pierda la unción, porque dentro de esa unción va salvación, va liberación, van tantas cosas, ahí van impregnadas en la unción, y si esa unción se pierde, somos responsables ante Dios, porque ahí van riquezas, ahí van tesoros, ahí en Shakará la vasaya, en esa unción va grande milagro, en esa unción no se puede perder.
Yo pongo la tapadera, Señor, de la obediencia, de la humildad. A mí no me interesa recibir cosas sino si las voy a perder, si se van a fugar de mi corazón. ¿Qué caso tiene, Señor?